La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Al Abordaje. Estamos en nuestra segunda temporada y en estos momentos nos visita una persona relevante. Él es economista, ingeniero comercial, magíster en economía, es asesor de Johannes Kaiser, don Víctor Espinosa. Gusto saludarte, Víctor, y bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes. Además, quiero mencionar que él es autor de este libro, Principios Modernos de Economía del Desarrollo. Este libro involucra todos los conocimientos necesarios de la economía y además él, con su experiencia en Europa, tenemos que recordar de que él es uno de los artífices de la Escuela Austriaca de Economía. ¿No es así, Víctor? Sí, efectivamente, mi doctorado... Bueno, esa es mi tesis doctoral que hice con Jesús Huerta de Soto, que es uno de los máximos exponentes de la Escuela Austriaca en habla hispana. Y bueno, sí que tengo una mochila súper pesada y un placer de representar a la Escuela Austriaca en Chile. Perfecto. Víctor, hay un aspecto muy relevante, muy importante, porque tú eres una de las personas claves en el apoyo y la asesoría a Johannes Kaiser. Y tú estás a punto, ¿no es cierto?, de, si las cosas te salen bien, de tomar una responsabilidad nacional muy determinante, ¿ya?, en los caminos económicos de nuestro país. Y en estos momentos, ¿cuál crees tú o cuáles son, según tu criterio, las políticas económicas que nuestro país debiera tomar en estos momentos? Bien, nuestro plan económico de sentido común, que me toca liderar un equipo de más de 100 personas, entre ellos académicos de distintas universidades de nuestro país, emprendedores de distintos tipos, de distintos tamaños, personas que trabajan en este gobierno, personas que han trabajado en gobiernos anteriores como lo de Sebastián Piñera. Todo este programa, este proyecto lo hemos hecho con mucho cariño y su foco es facilitar el emprendimiento en nuestro país, poner al emprendedor como el motor del crecimiento y el desarrollo económico de nuestro país, porque son ellos y no los políticos los generadores de riqueza, los generadores de empleo, lo que hace la vida del prójimo más agradable. Entonces, en ese contexto, el Estado y los políticos lo que deben hacer institucionalmente es facilitar ese proceso de creación de riqueza y de prosperidad. Entonces, nuestro plan económico tiene 4 pilares. Uno es una reforma tributaria, 2 es una reforma al tema de la burocracia, la mal llamada permisología. Luego es una reducción del gasto público para lograr el superávit fiscal y finalmente una reforma para garantizar la transparencia en la gestión de los recursos públicos y que los ciudadanos en Chile sean los principales auditores de cómo se usan sus recursos que pagan con tanto esfuerzo. Perfecto. ¿Con qué políticas tú crees que va a ser más beneficioso para el país o para el gobierno recaudar más dinero y poder reinvertirlo en progreso? Esa pregunta es súper importante porque a lo largo de esta campaña nos hemos juntado con empresarios de todos los tamaños, de todos los tipos y todos coinciden en que los problemas que más les aquejan son 3 y en este siguiente orden que les voy a comentar. Primero es la seguridad. Bien, la seguridad asfixiante que le afecta tanto a ellos como a sus trabajadores y a su negocio, que ya no tienen certeza de que su negocio va a estar al día siguiente. Bien, de eso no se salvan ni las empresas grandes tampoco. Ahora, hay 2 temas que habría que comentar. ¿Tú qué opinas de las 40 horas como efecto económico para las empresas, digamos? Bien, cuando uno ve el análisis internacional de los países con los que nos queremos comparar, que son los países OCDE, está dentro del rango. ¿Cuál es la diferencia? Es que si tú no tienes un incremento previo en la productividad laboral, y por otro lado aumentan los costos de contratación, lo que hace es aumentar el desempleo, porque lo que hace es encarecer el trabajo.
Bien, la tendencia del mundo desarrollado es reducir las horas de trabajo. Por ejemplo, los países nórdicos 35 horas a la semana. Pero tiene una productividad laboral que es el triple que el de Chile. Es decir, un chileno haciendo lo mismo en Países Bajos, en Holanda, gana el triple por lo menos en el mismo puesto. La diferencia es que tiene mayor inversión en bien de capital, es decir, tecnología a su disposición el trabajador, y mayor inversión en capital humano, que es educación, capacitación. Y eso hace que con el mismo trabajo, trabajando menos horas, pueda producir más. Lo que ha ocurrido en Chile es que se redujeron el número de horas, pero llevamos una década con la productividad estancada. Entonces, en ese sistema obviamente la consecuencia es que va a aumentar el desempleo y vamos a mantener todavía una informalidad en torno Ahí hay dos temas también que 28%. habría que considerar. Ahí podemos ver, cuando tú me hablas de la productividad del país o de las empresas, vemos dos situaciones que se conjugan un poco con lo que estás comentando. Primero, la educación. Segundo, la mentalidad. Porque muchas veces la mentalidad influye la formación. Tú no puedes comparar un trabajador japonés con un trabajador chileno. Tú sabes, ¿cuál es tu opinión respecto a eso? ¿Tú crees que nosotros necesitamos una educación técnica, profesional, que nos falta todavía? Porque, por ejemplo, hace tiempo atrás un ingeniero chileno comentaba que en Chile teníamos mucha energía solar y resulta que las instalaciones solares las venían a hacer personal extranjero, porque nosotros no teníamos gente con la capacidad necesaria para poder instalarlo. Entonces, ¿qué opinas tú referente a eso? Bueno, y lo otro es que hay muchos profesionales que estudian carreras que son súper importantes, las carreras del futuro, que tienen que ver con la inteligencia artificial, con blockchain, etcétera, y no encuentran mercado laboral en Chile, entonces se van a trabajar a otros países desarrollados, a Estados Unidos, por ejemplo, tengo casos, o a Europa, o a Japón incluso. Entonces sí es un drama, pero continuemos con los tres principales dramas de los emprendedores de Chile. Primero, la seguridad, segundo es la burocracia asfixiante y tercero son los impuestos. Entonces todo el programa de sentido común de Johannes Kaiser va enfocado en esos tres ámbitos, que son esos tres dolores. Bueno, el ámbito de la seguridad, eso está a cargo del general Luis Cuellar. Y lo mío es la economía, que sería la parte 2 y la parte 3, la mal llamada permisología, la burocracia y los impuestos. ¿Cómo lo vamos a intentar resolver? Vamos por el lado de la burocracia asfixiante, que es el segundo tema más importante para los emprendedores. Tenemos una barrera que es la ley 19.300. La ley 19.300 es la ley base del medio ambiente. Es decir, todos los proyectos de inversión que están en esa ley requieren una declaración de impacto ambiental o un estudio de impacto ambiental, y luego está el Consejo de Ministros, etcétera, que eso hace que los proyectos de inversiones grandes pueden tardar hasta 10 años, por ejemplo, el caso de Dominga. Y otros de inversión en el sur, etcétera. De hidrógeno verde, etcétera. Entonces, pero la mayoría de los emprendimientos en Chile no están en la ley 19.300, que son las micros, pequeñas, medianas empresas. ¿Qué va a ocurrir para ellas bajo el gobierno libertario de Johannes Kaiser? Va a ser una ventanilla única con un sistema de declaración jurada, donde si usted firma su declaración jurada va a saber sus derechos como emprendedor y sus deberes como emprendedor, y esa declaración jurada le va a permitir acceder a una patente provisoria. No va a tener que perder el tiempo en una municipalidad pidiendo por favor una patente, o que te digan no, tiene que comprársela a otro que ya la tenga. Permisos sanitarios transitorios para que no tenga que ir a perder el tiempo a una institución del Ministerio de Salud y que diga no, sabe que le falta un papel, vuelva mañana. Eso me pasó a mí también. Y luego va a quedar también incluido en el registro Servicio de Impuestos Internos, es decir, se va a formalizar automáticamente, y por otro lado se va a vincular con la municipalidad y con los organismos sectoriales como Corfo, Cercotec, etcétera. Y luego de firmar esa declaración jurada y que todo esto ocurra de manera instantánea online, puede comenzar a operar de manera instantánea, porque la fiscalización de si usted cumple sus deberes como emprendedor va a ser ex post, es decir, de vuelta el Estado va a ser un facilitador, y con eso vas a liberar muchos proyectos de inversión que hoy se paralizan o no se dan producto de las patentes, de los permisos, etcétera. Y luego viene el tema para los proyectos grandes que sí están en la ley 19.300. Ahí tenemos plan A y plan B. El plan A es seguir las recomendaciones del Consejo para la Productividad, que en su página web, no sé si ya la habrán subido, pero al menos tuvimos una reunión hace un par de meses donde nos explicaron la propuesta. Porque está la ley 19.300 y tiene una bajada de decreto y bajada de regulación. Esto lo está trabajando el equipo de medio ambiente. Solamente cambiando el decreto, que eso es iniciativa del presidente,
y los reglamentos, que sería facultad de mi equipo de medio ambiente, se pueden reducir los permisos un 50%. Ahora bien, si cambiamos la ley 19.300, que es el ideal que mi equipo de medio ambiente la está redactando, vamos a reemplazar este sistema de declaración de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental y consejo de ministros, etcétera, que le pagan a gente que va a paralizar proyectos, todo eso que hace que los proyectos tarden. ¿Cómo lo vamos a cambiar? En esta reforma, la ley 19.300 se va a transformar en un sistema de permisos ambientales. Sacamos la declaración, sacamos el estudio, va a ser un sistema de permisos ambientales. Y este sistema de permisos ambientales va a tener dos aristas. Compromisos medioambientales, que ahí la norma es la Constitución, porque la Constitución dice que se debe garantizar un medio ambiente libre de contaminación. Y luego está la bajada que te dice cuáles son los rangos de contaminación tolerables para cumplir la Constitución. Entonces, tú tienes que cumplir la Constitución, tienes tu permiso. Pero además, este proceso tiene compromisos económicos. Si tú no cumples, te fundes. ¿Por qué ocurre hoy en día? Como las multas son bajas, la gente lo que hace es interiorizarla en su proyecto de inversión. Entonces, bueno, contamino, pago la multa y sigo contaminando. Claro. Te vamos a dar toda la facilidad, incluso con esta reforma, los permisos pasan de 10 años a 45 días, como lo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Y el Estado va a confiar en ti, entonces tú tienes que devolver la confianza. Exacto, claro. Y para tener un orden de magnitud de esto es súper importante, esto es una bomba. Porque producto de la burocracia asfixiante hay alrededor, tiene estimado mi equipo de auditoría y reestructuración del Estado, $100.000 millones parados producto de la permisología. Hagamos un ejercicio matemático, las personas que nos están viendo también. Por cada $1 millón invertido en Chile por el sector privado se generan 50 empleos. Por cada $1 millón invertido por el sector privado en Chile se generan en promedio 50 empleos. Claro. Dividamos $100.000 millones por 1 millón y eso lo multiplicamos por 50. El resultado te da que tenemos un potencial de liberar 5 millones de empleos. Exacto. Y la baja de los impuestos, ¿hasta qué punto influye en apoyar el incremento del trabajo? Por ejemplo, por decirte un ejemplo, en Nambije, hace muchos años atrás, decretó la baja del IVA total y hubo un incremento inmediato muy fuerte de recaudación fiscal. Eso, en este caso, ¿tú qué opinas en estos tiempos de que pudiera impactar positivamente la baja de impuestos? Del IVA, por ejemplo. Lo que pasa es que las finanzas públicas están muy deterioradas. El año pasado el gobierno dijo que este año va a tener un déficit fiscal, es decir, que la diferencia entre lo que ingresa el gobierno en materia de impuestos, etcétera, versus lo que gasta, de un 1,1%. Es decir, que el gobierno iba a gastar más de lo que ingresa un 1,1%. Exacto. Luego en el 2025, cuando comenzó, dijeron, no, sabe que ya no vamos a cumplir el 1,1, va a ser 1,8. Ya. Esta semana Grau dijo no, va a ser un 2,2, pero hace 2 semanas salió un informe que el déficit es 2,5. Pero nosotros en nuestras estimaciones tenemos un 3%, que son alrededor de $10.000 millones. Claro. Por lo tanto, si yo digo que voy a comenzar a reducir todos los impuestos inmediatamente, tengo el riesgo de incrementar el déficit fiscal. Yeah. Entonces, para ser responsables, nosotros tenemos que primero ordenar la casa. Y este es el tema de la reducción del gasto público. Claro. Pero en la reforma tributaria, que es el tercer dolor de los emprendedores de nuestro país, vamos a hacer lo que hizo Chile cuando crecía al 5%, que era lo que hizo Hernán Vigi, que es uno de los héroes de la economía de nuestro país y que se le tiene que reconocer más en la historia, en los libros. Porque gracias a él, Chile pasó de ser uno de los países más pobres de América Latina a ser el referente. ¿Y en qué consistía esa reforma tributaria que duró hasta el año 2014, cuando Bachelet lo cambió y pasamos de crecer inmediatamente de un año para otro de un 5 a un 2? Exacto. La productividad pasó de subir a estancarse, etcétera. Bien. Era un 0% a la reinversión, es decir, si yo soy un emprendedor y tengo utilidades y esas utilidades las utilizo para contratar a un trabajador, para capacitar al trabajador, para capacitarme, para comprar una nueva maquinaria, para ampliar mi negocio, para abrir una nueva sucursal. En Chile, todo esto en Chile, el impuesto corporativo es cero, es decir, fomento la reinversión y el incremento del patrimonio de las empresas. Exacto. Luego, si tú retiras esa utilidad para tu consumo personal, el impuesto va a ser 15%. Para tener una idea, cuando teníamos ese sistema,
que duró más o menos hasta el año 2000, porque luego lo subieron a 17. Chile, según los estándares actuales de competitividad fiscal corporativa, Chile era el más competitivo a nivel mundial. Y recaudábamos como porcentaje del PIB exactamente lo mismo que ahora. La diferencia es que crecíamos al 5 y no al 2. Exacto. Como lo acabas de mencionar, Chile ya lleva 3 años con déficit fiscal. Tenemos que el próximo gobierno... Una década con déficit fiscal. Claro, pero este gobierno puntualmente sí, y el próximo gobierno continuamente no va a tener liquidez y no va a tener caja de libre disponibilidad. Entonces, es tan grande el problema económico que va a enfrentar el próximo gobierno que a la persona encargada, en este caso te tocaría a ti, que va a haber toda la parte económica, inversión, etcétera. ¿Cómo lo harías? ¿Qué medidas tomarías? ¿O cómo podríamos ejecutar lo que tú me estás indicando y que resulte y se pueda efectuar? Sí, de hecho es tan cierto lo que tú mencionas, de que ha salido en la prensa en los últimos días a propósito de la discusión de la ley de presupuestos, de que este gobierno está posponiendo pagos de insumos, por ejemplo, incluso los celulares de carabineros para el próximo año, pagos de proveedores en los servicios de salud para el próximo año, es decir, están asumiendo, o sea, están pateando gastos para el próximo gobierno. Claro. Y todo eso no está en el déficit fiscal. Eso es aparte. Claro. Por eso nosotros en nuestra reducción del gasto público tenemos presupuestado un 3%, no un 2,2%, como dice Grau, o un 2,5%, como dijo el informe que salió hace 2 semanas. Claro. Mira, para cambiar un poco de tema, y la respuesta me lo das después de los comerciales. ¿Tú cómo ves la campaña presidencial guiándose por la encuesta o las posibilidades que ustedes creen tienen de pasar a la segunda vuelta? Okay. La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Víctor, mi inquietud es la siguiente. Quiero preguntarte, ¿cómo ves tú a tu candidato presidencial, Johannes Kaiser, en cuanto a las encuestas? ¿Qué análisis crítico tienes respecto a eso? ¿Y qué aspecto relevante tú ves como para que Johannes avance y logre quedar en la segunda vuelta? Bueno, como todos sabrán, esta es mi primera incursión en la política formal. Bien, yo fui dirigente estudiantil, etcétera, pero nunca había estado en una posición como esta. Y para mí, participar en el Partido Nacional Libertario ha sido de verdad un honor, un orgullo del equipo que hemos formado. Porque todas las actividades del Partido Nacional Libertario son espontáneas, son los militantes de las distintas comunas, de las distintas regiones, que se organizan y luego nos invitan y nosotros vamos. Por ejemplo, todo lo que está haciendo el bus recorriendo el país, todo eso es espontáneo. Va el bus recorriendo Chile y de repente me envían videos de mi equipo y hay una caravana de 50, 80 autos detrás, bien con banderas de Chile, banderas del Partido Nacional Libertario, de Johannes Kaiser, y todo eso es espontáneo. Porque nosotros no tenemos ningún grupo económico detrás financiándonos. Perfecto. Yo me financio mis viajes, etcétera, pero los organizan los mismos militantes, por ejemplo, en el salón lounge de su edificio, en alguna junta de vecinos, en una plaza, por ejemplo, hoy estuve en la plaza de Quilicura, y es todo espontáneo, entonces ha sido muy, muy bonito. Bueno. Y eso la gente lo percibe porque somos auténticos. Perfecto. Y el tema de las encuestas. Bueno, recién esta semana salió una encuesta y ya vamos terceros. Bien, ya pasamos a Franco Parisi, pasamos a Evelyn Matei, bien, y ahora estamos aproximándonos a José Antonio Kast. Y además, no solo eso, sino que Johannes Kaiser es el único candidato que ha crecido, es el candidato que ha crecido más porcentualmente en las últimas semanas. Y todos los analistas políticos muestran de que la tendencia incluso puede continuar. Luego, cuando uno analiza las encuestas del Parlamento, la situación es más o menos similar,
Por ejemplo, las encuestas que yo he visto, la coalición de libertarios, republicanos y socialcristianos podría obtener entre un 32 y un 35% de los votos en el Parlamento. Chile Vamos sería entre un 28 y un 30% y el resto a la izquierda. Es decir, tenemos una oportunidad histórica de lograr casi 2/3 del Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Claro. Por lo tanto, es una oportunidad histórica y eso es lo que nos motiva a levantarnos todos los días, a pedir permiso a nuestro jefe, porque todos trabajamos, esto lo hacemos con amor, lo hacemos con pasión, en nuestro tiempo libre, compatibilizando empleo con... ¿bien? Sí. Lo hacemos con mucho cariño, porque tenemos una oportunidad histórica de votar bien, de bajar los impuestos, de devolver la seguridad a los chilenos, sí, de facilitarles el emprendimiento, de facilitar de que los emprendedores de nuestro país puedan pasar de microempresarios a pequeños, de pequeños a medianos, de medianos a grandes. Bueno, eso es bastante relevante, generar esa situación. Lo otro que te quería consultar, ¿cuál es tu visión de la encuesta? Porque resulta que Franco Parisi nos dijo el otro día de que él iba a tercero. ¿Serán muy dinámicas las encuestas o son diferentes tipos de encuestas? ¿Cuál es tu opinión ahí mismo en eso? Sí, obviamente todos los candidatos dicen que van arriba y que les va muy bien, y cuando no les gustan las encuestas de la tele dicen, no, yo tengo las mías, qué sé yo. Pero lo que dicen las encuestas de la tele es que Johannes va tercero, la que salió esta semana. Luego nuestras encuestas, bueno, nosotros también tenemos un equipo de encuestador y te da más o menos lo mismo. Claro, depende de... Víctor, te quería consultar algo de tu vida personal. ¿Cuál es tu trabajo fundamentalmente? ¿Tú haces clases, tienes una empresa? Sí, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo, en la Facultad de Economía y Negocios. Doy cursos en pregrado y en posgrado. En pregrado para Ingeniería Comercial, cursos de Economía de la Escuela Austriaca u otros de Economía de la carrera. También hago un curso de Historia del Pensamiento Económico para todas las carreras que no son ingeniería comercial. Entonces tengo alumnos de Psicología, de Odontología, de Ciencia Política, de Derecho, de incluso de Geología, etc. También en el máster de Filosofía Política y Economía de la UDD. Y también hasta hace poco era director del Diplomado en Economía de la Escuela Austriaca. Luego también soy director ejecutivo del Instituto Mises Conosur. El Instituto Mises, el Ludwig von Mises Institute, es una institución de Estados Unidos que hace alianzas con universidades para expandir la Escuela Austriaca de Economía en las facultades de Economía en el mundo, a través de la formación de profesores, de jóvenes, y nosotros trajimos la marca Chile. Perfecto. Entonces nos trajimos, por ejemplo, el diplomado en Economía de la Escuela Austriaca de la UDD al Mises. Vamos a tener un máster en Economía Política, etcétera. Perfecto. También hemos sabido que tú tienes un grupo de niños en la ley o algo así. Yo no, el candidato Ítalo Meña, que es uno de los culpables por los cuales estoy en el equipo económico, porque él fue uno de los que me recomendó a Johannes Ítalo Meña, candidato a diputado del Distrito 8. Perfecto. Sí. Él tiene una fundación que se llama Fundación Novum, que se dedica a la enseñanza y al apoyo de los chicos, para que les vaya bien en el colegio. Y no solo eso, sino que la Fundación Novum ayuda a que todos los chicos no solamente aprendan matemáticas, historia, etcétera, ciencias, sino que además emprendan. Todos tienen un emprendimiento. Fue increíble. Yo he ido un par de veces, ha ido varias veces, siempre me invitan. Y por ejemplo, hay chicos muy humildes que se han comprado autos, producto de los emprendimientos que generan en esta Fundación Novum. Es decir, Ítalo ha hecho una labor espectacular. Y de hecho, tanto así que chicos de situación de extrema vulnerabilidad que estudian en la Casa Escuela por la Fundación Novum han ganado becas de hasta 100% en la UDD. Perfecto. Y son alumnos míos. Exacto. Otra consulta que siempre... Ítalo lo que está haciendo es cambiando vidas. Macanudo. Mira, Víctor, otra cosa que me interesa conocer. Todos los candidatos quieren bajar, recortar dineros por aquí y por allá. ¿Cuáles son lo que ustedes directamente pretenden rebajar del gasto público? Bueno, es importante explicarle a la audiencia de que reducir el gasto público no es un capricho, es un deber. ¿Por qué? Porque el gobierno es como una familia, y este gobierno es como una familia que tiene todas las tarjetas de crédito reventadas, incluso la línea de crédito. Entonces, tienen un déficit de 10.000 millones de dólares. Es decir, gastan 10.000 millones de dólares más de lo que ingresan. ¿Cómo se financia el déficit fiscal? Se financia con deuda.
De hecho, para el presupuesto del año 2026, un 20% del presupuesto es deuda. ¿Y cómo se paga esa deuda? La pagamos todos nosotros. ¿Con qué? Con más impuestos. Bien, no solo eso, sino que además el incremento de la deuda del gobierno lo que hace es incrementar el acceso al crédito para todo el resto de los chilenos. Más difícil pedir un crédito hipotecario, más difícil pedir un crédito de consumo, más difícil pedir un crédito comercial. Por lo tanto, eliminar el déficit fiscal es un deber moral. ¿Cómo lo vamos a hacer? En mi equipo de auditoría y reestructuración del Estado, estamos funcionando en 9 equipos, que son los 9 ministerios que vamos a tener. Por ejemplo, el Ministerio del Interior se va a integrar con la Secretaría General de la Presidencia, Secretaría General de Gobierno. Defensa va a ir con seguridad, porque vamos a despolitizar el trabajo de nuestras policías y nuestras Fuerzas Armadas, porque nunca hemos visto corderos cazando lobos, en alusión al ministro Cordero, que como Perfecto. un ministro de seguridad que sabía Cordero. Ni en eso le aciertan. Claro. Luego vamos a tener el Ministerio de Economía, el nuevo, que va a incluir economía, que incluye turismo, pesca y acuicultura, MIPYMES, con medio ambiente, con energía, con minería, con agricultura, y se me olvidará otro más. ¿Por qué? Porque ahí está el tema de la permisología, de esta ventanilla única, para incrementar la interoperabilidad dentro del Estado. Luego vamos a tener el Ministerio de Infraestructura, que va a incluir obras públicas, bienes nacionales, vivienda y urbanismo, y transporte y telecomunicaciones. Luego el Ministerio de Desarrollo Humano, que tiene el objetivo de la superación de la pobreza, va a integrar educación con el trabajo, con la ciencia y tecnología, con el desarrollo social. O sea, vas a juntar vamos a fusionar con una ministerios. subsecretaría, cosas así. Efectivamente. Bien, Toda esta integración, esta reestructuración del Estado va a permitir que muchos de estos actuales ministerios van a pasar a subsecretarías. Exacto. Y ahí hay un tema súper importante que yo... Por la eficiencia del Estado. Justamente iba a esa parte. Yo siempre lo tomo en cuenta. Pues yo trabajo en evaluación de proyectos. Y uno de los temas importantes es darse cuenta la eficiencia. Hay que poner a la persona indicada en el lugar indicado, con los conocimientos y competencias necesarias, porque digamos uno a veces se encuentra con ministerios profesionales donde las decisiones de pequeñas cosas o pequeños proyectos las están tomando personas que no tienen los conocimientos necesarios, y ahí viene el problema que me dices tú, que fusionar ministerios con subsecretarías puede ser muy eficiente desde el punto de vista teórico, pero que hay que elegir a la persona indicada. ¿Qué me dices tú? Efectivamente, sí. De hecho, cuando una de las condiciones que conversamos con Johannes de participar en su proyecto político, que yo creo que es el mejor en esta carrera presidencial, es que yo voy a armar mi equipo. Entonces estas más de 100 personas que solo están conmigo en economía, yo no las conocía. Las conocí en este proceso maravilloso de ir a juntarme con militantes, de ir a actividades en distintos lugares del país, ir a distintas universidades. Entonces tenemos académicos de la Universidad de Chile, de la USACH, de la Adolfo Ibáñez, de los Andes, de la UDD, de la Universidad de Talca, de la Católica del Norte, incluso chilenos que viven en España y están en la Universidad Complutense de Madrid y en la de Salamanca. Exacto. Es decir, hemos creado una familia que cada vez crece más. Bueno, y en esta reestructuración del Estado se puede ahorrar entre un 1,5 y un 2% del PIB, que son 7.000 millones de dólares en esta reestructuración. Pero aún nos falta para terminar el déficit. Entonces, el segundo pilar, la segunda fase de reducción del gasto público es ver el tema de los programas mal evaluados. Viene en la mañana, tuve una entrevista en Canal 13 muy desafortunada donde me preguntaban el tema de los programas y yo no sabía si los podía decir porque es información súper sensible. Claro. Y como Johannes está recorriendo el país, yo no quería meter la pata y perjudicar el trabajo maravilloso que está haciendo. Entonces hablé con él, qué sé yo, entonces ya me dio el pase. Bien. Entonces, sí, porque él es el jefe, yo no me mando solo. Bien, aunque es ad honorem. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta reducción de programas? Por ejemplo, cuando uno ve la ley de presupuestos, hay 93 programas que suman 1.200 millones de dólares que se han ejecutado cero. O sea, tienen presupuesto y no se han ejecutado. O sea, ¿tú ves factible hacer la reducción que ustedes estiman necesaria para poder... sí, por supuesto, por eso estamos acá. De lo contrario, no tendría ningún sentido. No, es que... Sí. Porque... Luego, por ejemplo, el tema de las licencias
¿Cuál es el tema de las licencias del sector público que toman hasta 31, son en promedio 31 días que de licencia por funcionario en promedio, y se toman 2 de 31 días al año en promedio algunos? Bien. En esa reestructuración no solamente es un costo al fisco, sino por el tema de las licencias, sino que además es un costo por el reemplazo. Y en eso tienes 3.000 millones de dólares. Supongamos que la mitad son falsas, por decir cualquier cosa. Ahora tienes 1.500, allá tienes 2.500. Claro. Luego de eso, tienes la reducción de otros programas, por ejemplo, el programa de mejora de gestión, que se lo ganan prácticamente todos los funcionarios del gobierno central, y esos son 2.000 millones de dólares más. Es decir, lo hagas bien o lo hagas mal, todo se pone en la máxima puntuación. Claro. Entonces tienes gente que gana 10 millones o hasta 13 millones solamente por este sistema. Y eso se va a eliminar. Exacto. En el tema económico, que es lo que nos interesa bastante, ¿cuál es tu opinión de Marcel como economista y de Milei? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué opinas tú? Yo creo que hay dos Marcel. Estaba el Marcel, presidente del Banco Central, bien, que es un organismo técnico despolitizado, que se basa en trabajo de investigación, en evidencia, pero luego tuvo la difícil tarea de liderar un Ministerio de Hacienda donde toda la gente que está en su equipo son irresponsables fiscales, partiendo por la directora de presupuesto que siempre se equivoca en las estimaciones de ingresos y gastos. Miles de millones. En miles de millones. Claro. O sea, es increíble. Claro. Es increíble. Ahora, ¿tú qué opinas de Milei? Y eso no es gratis, eso lo pagamos todo. Porque exactamente. Que ella calcule más los ingresos y que calcule más los gastos significa déficit fiscal. Eso. Y ese déficit fiscal significa más deuda y que nosotros tenemos que pagarlo, los que trabajamos. Ahora, ¿qué opinas tú de Milei? Bien, a Milei lo conocí en el año 2016, cuando comencé a trabajar como profesor en la Universidad Adolfo Ibáñez, en el Congreso Internacional de Economía Austriaca en Rosario. Me parece una persona que tiene la película clara, es una persona muy inteligente. ¿Tú crees que se ha rodeado de buena gente? El problema de Milei no es económico, no es de teoría económica, no es de política pública, sino que es de problemas políticos. Bien, de problemas, por ejemplo, él creo que ha tenido un mal manejo en formar coaliciones. Bien, porque él tiene muy pocos diputados. Entonces, ¿qué ocurrió? El primer año y medio de Milei fue espectacular. ¿Por qué? Porque cuando comenzó su gobierno, impulsó un decreto de necesidad y urgencia que le daba facultades extraordinarias para manejar presupuesto, impuestos, regulación, etcétera, sin pasar por el Congreso. De hecho, se creó el Ministerio de Desregulación, donde todos los días se eliminaba burocracia. Pero ese periodo terminó y ese ministerio ya no existe. Y ahora, si Milei quiere hacer lo que hizo el año y medio primero, tiene que pasar por el Congreso y tiene 7 diputados. Entonces, si tú no armas una coalición, lo que va a ocurrir es que no vas a poder pasar nada. Y en eso está. Entonces, dentro del Partido de la Libertad Avanza, yo veo desde afuera, la última vez que vimos a Milei fue cuando vino el profesor Huerta de Soto a Chile, y luego fuimos a Argentina porque Milei le entregó un doctorado honoris causa que se lo dio SEADE. Entre los que quieren formar puentes con el PRO, que sería como Chile Vamos, y los que no. Y eso se va a definir ahora en la elección de octubre. Ahora, ¿ustedes creen que, para el caso de Johannes, no corren el mismo riesgo o ustedes no harían coaliciones? ¿Cuál crees tú? Nosotros vamos en una coalición con republicanos y socialcristianos, que según las encuestas que yo he visto, las actuales, tendríamos entre 32 y 35% del Parlamento. No nos alcanza para la mayoría, necesitamos a Chile Vamos. Necesitamos a Chile Vamos. ¿A Chile Vamos? Sí. Entonces nosotros esperamos construir una gran coalición desde el centro hasta la derecha para impulsar todas estas reformas que son de sentido común. Y yo espero incluso que gente del autodenominado socialismo democrático nos apoyen. Porque la gente está, los locatarios, etcétera, con el tema de las contribuciones. Ya es insoportable cómo el Servicio de Impuestos Internos aumenta el avalúo fiscal de manera discrecional todos los años, haciendo de que muchos emprendedores de nuestro país tengan que trabajar para pagar las contribuciones. Y eso explica por qué cada vez hay menos, bueno, además de la delincuencia, tantas cortinas cerradas en el centro de Santiago. ¿Y tú a qué personaje, por ejemplo, el socialismo democrático te podrías imaginar con ustedes?
Bueno, no, el equipo, eso lo decidirá Johannes Kaiser, pero hay gente súper razonable como Oscar Landerreche, por ejemplo. Ya. Pero tú no vas a tener derecho a decidir dentro del equipo. A elegir Depende, gente. primero tiene que ganar Johannes Kaiser, que yo espero que va a ser así, y Ya. luego que me diga, Víctor, quiero que efectivamente te hagas cargo de Hacienda. Me podría decir que no, y a mí no me importa, porque yo tengo mi trabajo. Claro. Bien. Ya. No, pero, Entonces esa es una decisión de él, no es ya, mía. Perfecto. No es mía. Oye, y otra cosa que es importante también que tú has Sí, evaluado. finalmente todo esto lo hacemos con cariño. Exacto, ¿no? Sí. Lo más Johannes importante. decidirá finalmente. Sí. Ahora, tú, dentro de la evaluación que haces de tu futuro proyecto, si es que se materializa, ¿cómo evalúas el problema de la corrupción? Que te puede influir en la decisión de poder armar todos estos ministerios, juntar aquí y allá, estas decisiones políticas, económicas para que funcione. Sí. Ese es otro de los problemas por los cuales, por ejemplo, hemos sido muy cautelosos por ejemplo, en el listado de los programas que vamos a poner 10.000 pesos de presupuesto, Yeah. que vamos a desfinanciar, porque hay muchos intereses creados y eso es súper peligroso, porque como se dijo la semana pasada, cada programa tiene un padrino Exacto, y tiene un grupo de interés detrás. exacto, Es decir, yo no puedo salir como Rambo a decir, ¿eh? exacto. ¿Se entiende? Víctor, Entonces todo esto se comenzará a hacer público cuando Johannes lo estime conveniente, que yo espero que va a ser cuando él sea electo presidente. ya. Esta pregunta me la responde después de nuestro comercial. Fíjate que ¿en qué grado tú crees que puede afectar a nuestra economía futura del próximo año, sabiendo cómo vamos a enfrentar el próximo gobierno, con los problemas de las guerras? Hablemos de Rusia, Ucrania, Estados Unidos, Venezuela, Israel, Gaza, qué sé yo. Eso me lo responde después de nuestros comerciales, por favor. La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Víctor, te quería consultar, ¿cómo crees tú que va a afectar en un posible gobierno futuro de ustedes o cualquiera el problema bélico que existe en este momento tanto en Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, etcétera? Bueno, nosotros como libertarios creemos en el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad privada. Entonces, para mí personalmente es muy doloroso ver cuando se matan personas entre ellas. Nosotros tenemos que trabajar por sentirnos orgullosos de pertenecer a la especie humana. Sin embargo, tenemos que ser como los prisioneros, nunca quedas mal con nadie. Es decir, el Estado de Chile no se tiene que meter en los conflictos ajenos. Lo que podemos hacer, yo no estoy en relaciones internacionales, es otro equipo, eso también será una decisión de Johannes Kaiser, pero él lo ha dicho en más de una oportunidad que Chile va a ser un país neutral. Ya, perfecto. Más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener con otros países, etcétera, vamos a ser un país neutral, porque nosotros no podemos decidir por los emprendedores de nuestro país, es decir, nosotros le vamos a dar la facilidad para que usted le venda a quien quiera, más allá de si a mí personalmente me gusta o no con el país que se va a comerciar. Eso es una decisión de los individuos, de los chilenos. Otro aspecto, ¿tú cómo ves en la minería en Chile? Ya sea la fusión de Codelco con SQM, las posibilidades de valor agregado, los ingresos, la buena o mala administración de estas empresas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cómo nos influye?
Sí, para el tema minero no es mi expertise. El que es el experto es Cristian Parra, que es el que está a cargo del equipo de minería. Ya. Entonces no quiero que decir algo y luego que Cristian Ya. Parra me diga, no, sabes, que no era eso. Pero, Codelco, ¿tú crees que es privado estatal mejor, uno u otro? Sí, la idea es que sea mayoría privada. Claro. Sí. Ahora, otra cosa. Para que sea rentable, porque todos los años Codelco está Sí. incrementando su deuda. ¿Ustedes han evaluado en la Está parte... incrementando su deuda y están reduciéndole claro, los ingresos. sí. Y eso no es sostenible. Bueno, ahí, de todas maneras, ¿tú crees que hay un problema de administración y un problema de corrupción? ¿O Prefiero cuál- omitir eso. Ya. Bien, Cristian Parra y el equipo de auditoría tiene esa información y ya la tenemos clarísima, pero de Ya. vuelta no la puedo decir porque a veces me creo Rambo, pero no soy Rambo. Ya. No, lógico. Bien, seré Rambo cuando ganemos las elecciones. Nuestro estado económico, ¿cómo lo tomarían para el próximo año? ¿Con qué criterio? ¿En qué sentido? ¿Con qué criterio? Déficit fiscal, hay dinero, no hay dinero. Sí. No hay dinero. Tenemos las cuentas en rojo y además nos están heredando deuda. Vamos a heredar deuda de este gobierno y como nos quitaron la prosa republicana, Ese fondo de uso. efectivamente, eso tiene un problema. Es bueno y malo. Es malo porque, o sea, es bueno si es que no te heredan deuda adicional. Pero si te están heredando gastos corrientes, necesitas dinero de libre disposición para afrontarlos. ¿Cómo vamos a pagar? Bien, todas las cuentas de salud que están pasando para el próximo año, Claro. por ejemplo. Pero por eso nosotros tenemos Salud y vivienda. salud y vivienda y entre otros, obras públicas, hay de todo, economía. Entonces, incluso seguridad. Entonces, por eso nosotros decimos que con los 2.000 millones de dólares de Evelyn Matei y con los 6.000 millones de José Antonio Kast no alcanza. Solo para eliminar el déficit fiscal necesitas 10.000 millones de dólares. Pero además ellos proponen una reforma tributaria que cuesta. Por ejemplo, nuestra reforma tributaria cuesta 3.600 millones de dólares. Entonces tienes que son 16.000 millones, o sea, Sí. 13.600 millones de dólares. Por eso nosotros queremos reducir 15.000 para incluso pagando la reforma tributaria que nos va a dejar como el más competitivo a nivel mundial, porque le vamos a ganar a Estonia, que tiene un sistema similar al que estamos proponiendo y que Chile lo tenía. De hecho, ellos nos copiaron, más la eliminación del déficit y que nos sobre, Claro. para que con ese superávit fiscal podamos comenzar a pagar la deuda Claro. y a reducir la deuda y facilitar el acceso al crédito para todos Claro. los chilenos y comenzar a erradicar la inflación. Tú, en base a lo mismo aspecto económico, ¿tú cómo crees que nos puede afectar o cuál es tu opinión al respecto del punto de vista económico la reforma de pensiones? Sí. ¿Cuál es Va tu- en la misma línea de lo que me comentabas antes. Entonces, si bien tenemos presupuestado reducir 15.000, bueno, hoy actualizamos más porque, por ejemplo, no tenía contabilizado el tema de las licencias médicas falsas, más las contrataciones que se necesitan para suplir, que son alrededor de 1.500 millones de dólares más. Es decir, tenemos un potencial de reducción de gasto de 16.500 millones de dólares. Pero para eso no podemos hacerlo todo solo como gobierno. Necesitamos un parlamento que nos acompañe. Por eso, por ejemplo, cuando Ignacio Briones dice que es inviable, en esta oportunidad histórica va a poder ser viable porque vamos a hacer mayoría en el Parlamento. Claro. Entonces va a estar la disposición de ellos, la disposición de nuestra, hacer Rambo está. Exacto. Entonces ellos tienen que estar a la altura de lo que necesita el pueblo de Chile para retomar el rumbo del crecimiento y del desarrollo económico y poner al emprendedor en el centro, como el protagonista del proceso económico. El otro aspecto que... Y por eso evalúas- tenemos que trabajar juntos, finalmente. ¿Cómo evalúas tú la influencia económica que hay que produce la inmigración en Chile? ¿Cómo Bien. la evalúas tú? ¿Tanto una carga o un beneficio? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Bien. Bueno, yo soy casado con una extranjera, mi esposa es peruana y ha estudiado y ha trabajado toda su vida, su familia también, son muy exitosos y son una contribución a nuestro país. El problema son los ilegales Eso. que entran a través de las mafias transnacionales por lugares no habilitados y ahí el gobierno de Johannes Kaiser ha sido clarísimo. De hecho, bueno, y antes de eso,
muchos inmigrantes, la mayoría, son un aporte, trabajan, tienen sus emprendimientos, bien, entonces son un aporte al crecimiento económico de nuestro país, pagan sus impuestos, etc. El problema es la inmigración ilegal que entra por las fronteras por pasos no habilitados y además que implican potenciar el tema del narcotráfico, de la trata de personas, etc. ¿Qué ha dicho Johannes Kaiser? El 12 de marzo va a cerrar la frontera con Bolivia, va a impedir de que Bolivia pueda exportar sus cosas por Chile hasta que controlen sus fronteras y reciban a la gente que pasa por su territorio de vuelta. Exacto. Y ahí está la pregunta que podría hacer una persona malintencionada. Sí, pero estás incumpliendo el Tratado de 1940. Pero es que en esa época no había organizaciones criminales transnacionales, ahora sí. Exacto. Y además nosotros no permitimos que personas ilegales pasen de nuestro territorio al de ellos. ¿Por qué tenemos que permitir que ellos sí lo hagan? Exacto. ¿Y cuál sería la acción que ustedes pretenden hacer con los ilegales que están aquí en Chile? No, si están legales. No, ilegales. Lo que ha dicho Johannes Kaiser, el que no aporta se deporta. Ya, perfecto. ¿Eso no es más gasto fiscal? ¿No? ¿Todo lo contrario? ¿Cómo? ¿Expulsar? Ahí hay un gasto. ¿Cómo pretenden expulsarlo? Eso es del general Cuellar. Él tiene la modalidad, y hay varias modalidades, una que implica costo nuestro y otra que no implica costo nuestro. Pero ahora, yo no sé los detalles, no es mi área. Ya. Ahora, ¿qué opinas tú de la ONU? Sí. Que se hizo con muy buenas intenciones, pero finalmente se ha transformado en un circo que tiene cero impacto. Ya. ¿Tú apoyas la candidatura de Michelle Bachelet? Esa tiene que ser una definición de Johannes Kaiser. Ya. A tu modo de ver, Michelle Bachelet generó más problemas que beneficios que ella estuviera allá, porque ella fue una de las encargadas de traer, por ejemplo, a los haitianos, por ejemplo. Sí, no, y cuando estaba encargada de los derechos humanos hizo vista gorda con Venezuela, con todas las dictaduras de América Latina. Bueno, puedo tener mi opinión personal. Sí. Bien, a mí no me cae simpático lo que ella ha hecho con nuestro país principalmente, que es lo que a mí me importa con la economía de nuestro país. Pero bueno, entiendo que será otra gente la que decida si ella va a ser candidata o no. Perfecto. Pero creo que no sería un buen aporte. Ya. El ambiente en el ámbito de la seguridad, independiente que Cuellar sea el jefe, digamos, de esa área, ¿tú qué opinas respecto al apoyo que hay que darle a Carabineros? Totalmente. Sí, Carabineros son los que dan su vida todos los días por cuidar a nosotros. Claro, o sea, ¿y cómo evalúas el apoyo que ha hecho y tiene muchos gobierno? Problemas de capacidades. Por ejemplo, lo que he hablado con el general Cuellar, que él es el experto, es que, por ejemplo, los Carabineros tienen muy pocas municiones, tienen muy poco entrenamiento de tiro, por ejemplo. Bien, tienen muchos problemas de capacidades. De lo que del uso de sus implementos para cumplir su función. Entonces, por eso también es muy importante integrarlo seguridad con defensa, porque eso el ejército ya lo tiene resuelto. Con el tema del área de operaciones que se dedica a proyectar las capacidades de las Fuerzas Armadas a 20 años. Eso necesitamos un plan también para Carabineros de Chile, para que se modernice y pueda enfrentar con mayor probabilidad de éxito los desafíos que tenemos de la delincuencia. Una pausa con esta pregunta. Después me la respondes. ¿Tú crees que el próximo gobierno va a ser un gobierno de transición? Vamos a una pausa y volvemos. La innovación en ingeniería está más cerca de lo que imaginas. En Miguel Parra S.p.A. entregamos soluciones en electricidad, automatización, asesorías y energías renovables. Aquí estamos en la faena, donde las máquinas transportan y movilizan el zinc y tenemos las 11 campanas que están en el aire contaminado, pasan a través de los filtros y salen al exterior con poquísimas partículas contaminantes. Ese es el sistema de extracción que estamos instalando. Miguel Parra S.p.A. Soluciones en ingeniería con la experiencia y confianza que tu empresa necesita. Víctor, te voy a hacer una pregunta que quiero que me la respondas referente al gobierno que viene. ¿Tú crees que tiene que ser un gobierno de transición y por qué?
Puede ser, porque nosotros vamos a hacer hartos cambios radicales que van a sentar las bases para que Chile vuelva a retomar el rumbo del desarrollo. Por ejemplo, una idea radical, que va a ser súper positiva. Estonia, en 1998, comenzó un plan de digitalización y automatización del Estado. En Estonia, el 100% de los servicios públicos se pueden hacer con un smartphone, con conexión a Internet, en cualquier parte. Por ejemplo, obtener cédula de identidad, el pasaporte, todos los permisos. Totalmente. Eso es lo que se llama M-Government, que es gobierno móvil. Todo en tu celular, incluso las notarías, conservador de bienes raíces, todo. Entonces, vale, súper eficiente. Pero tardaron desde 1998 hasta el año 2022, por ejemplo, cuando comenzaron este proceso de digitalización y automatización de las notarías. Bien, exacto. Porque es una plataforma que se inicia y luego va escalando esa plataforma. Entonces nosotros queremos hacer lo mismo. En Estonia, esa plataforma se llama X-Road, que está basada en blockchain, que garantiza la ciberseguridad y la trazabilidad de la gestión del uso de los recursos públicos. Entonces nosotros le vamos a llamar la carretera austral, que así la ha denominado su autor de este proyecto, es Alexis Brantes, que está a cargo de nuestro equipo de gobierno digital, que tiene su empresa en Estonia y gente de su equipo ha vivido en Estonia, estudiado en Estonia, etc. Entonces, ¿qué significa esta carretera digital, que es el X-Road basado en blockchain? Que todos los vehículos que se van a ir integrando poco a poco a esta plataforma, esta carretera, que además tiene servidor tanto en Chile como, por ejemplo, Estonia tiene su servidor en Estonia y además en Luxemburgo, por ejemplo, si hay un ataque a Estonia, bien, todos los datos están en Luxemburgo como respaldo. Claro. Bien, en Chile vamos a hacer lo mismo. Entonces, de a poco vas incluyendo nuevos vehículos que son los ministerios, que son las empresas públicas, que son las municipalidades, que son las corporaciones, que son las notarías, que son, por ejemplo, la ficha de salud, que tú tengas tu ficha de salud y que sea válida para todos los hospitales y clínicas, que actualmente cada una te hace una ficha distinta. Yo también estuve leyendo por ahí que ustedes tenían un proyecto Andes como para desarrollar la industria, ¿cierto? Sí. Ese proyecto Andes como para desarrollar la industria va relacionado y va apoyando ya sea la inversión, la tecnología, el trabajo, la cesantía, todo eso va mejorando. Sí. ¿Me puede explicar ese proyecto? Bien, Andes es la Agencia Nacional de Desarrollo Económico Sectorial. Andes, como en honor a nuestra hermosa cordillera, que ahora todavía le queda nieve. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer Andes? Va a integrar de manera administrativa Corfo, Cercotec, ProChile, INDAP, etcétera. Están más de 10 instituciones que existen en Chile que se dedican al fomento del emprendimiento y la inversión. La primera etapa es lo que se llama el scouting. ¿Qué quiere decir eso? Que las direcciones regionales de Andes se van a dedicar con la comunidad a identificar cuáles son las ventajas comparativas de cada una de las regiones, que más o menos las sabemos, pero el conocimiento práctico lo tiene la gente, los emprendedores de nuestro país. Claro. El scouting. Y eso nos permite, por ejemplo, entre 2.000 y 3.000 empresas por año, integrarlas a Andes. Entonces, un año entra Andes y se gradúa. Yeah. Luego de hacer el scouting cada año, y ahí están los plazos de cuántos meses se va a dedicar a esto, por eso en Andes, el segundo, que era crear estas cooperativas, va a permitir, por ejemplo, la transferencia de conocimiento entre las personas que se dedican a más o menos lo mismo, transferencia tecnológica y nuevos negocios. Luego, el pilar 3 de Andes, la etapa 3, va a ser la entrega de recursos, pero que tenga un fin concreto. Por ejemplo, en Limache, la ventaja comparativa son los tomates. Vale, vamos a Limache. Perfecto, producen tomates. ¿Y si producen ketchup? ¿Y si producen salsa de tomate? Yeah. ¿Y si producen derivados del tomate? Es decir, se industrializan, ¿qué necesitan? Yeah. Entonces le das la máquina, se comienza en el proceso de industrialización, hacer ketchup, salsa de tomate, etcétera. Y el cuarto paso es la internacionalización. Yeah. Otro ejemplo, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, en el trigo. Hay muchos emprendedores de trigo que están quebrando o reduciendo su producción porque me puedo equivocar, hay pocos molinos y esos molinos son un oligopolio. Y esos molinos que procesan el trigo les pagan un 30% menos versus trigo que compran de otros lados. Es decir, están perjudicando al productor nacional. Entonces, perfecto, hacemos la cooperativa de trigos, de hecho ya los he conversado con ellos, estilo Colum. ¿Cuánto cuesta un molino?
5 millones de dólares, 10 millones de dólares. ¿Cuánto es el presupuesto de INDAP, que se dedica al apoyo de la agricultura? 1.000 millones de dólares. Bien. O sea, podrías tener 10 molinos fácil. Claro. Y luego de eso se acaba el problema y haces que los productores de trigo se vuelvan competitivos y puedan competir Exacto. de igual a igual con la competencia nacional e internacional. Víctor. Entonces, y la parte 4, disculpa que te interrumpa, es la internacionalización de la producción en Chile, para que los chilenos que van pasando por estas fases comiencen a exportar sus productos. Y la pregunta es, pero Víctor, si yo tengo una empresa que da servicios como turismo, sí, pero ahí lo que vamos a internacionalizar es la marca de Chile, Exacto. para que vengan a Chile Exacto. a hacer turismo. La última pregunta, Víctor, para que terminemos este programa y agradecerte que hayas venido, tus participaciones bastante interesantes. Y la consulta es la siguiente. Si es que por ese motivo Johannes Kaiser no pasara a la segunda vuelta, ¿tú serías ministro de Kast o Matei, por ejemplo? No, imposible. ¿Posible? Imposible. No. Ya, perfecto. No porque yo quiera, sino porque ellos tienen sus equipos económicos. Perfecto. Y yo no voy a participar en un gobierno de Evelyn Matei, de Chile Vamos, pero obviamente si ellos necesitan mi ayuda, si necesitan un apoyo, yo los voy a apoyar, porque yo estoy acá por Chile. Ya, Bien, pero no voy a participar en un gobierno de Evelyn Matei. En un gobierno de José Antonio Kast, bueno, hay que ver si me invitan, tal vez no me invitan. Exacto. Y luego, Bien, ¿qué Víctor. están dispuestos a hacer? Víctor, Esa es la segunda pregunta. gracias por haber venido. Es muy interesante tu participación. Un placer, muchas gracias.